Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Me Bueno, alegro mucho. pues para respetar la puntualidad de nuestros asistentes, doy inicio a este comité laboral de AmCham Cartagena de este mes. Les pido autorización para grabar la sesión para aquellos que lleguen más tarde y para aquellos que no nos puedan acompañar que hayan confirmado. El tema de hoy es la evaluación sobre el proyecto de ley sobre la reducción de jornada laboral y la ley del teletrabajo. Quien lo va a dirigir hoy es Gledys Vital, socia de Nicolás Pareja y Abogados, y nos acompaña su co-líder Carolina Camacho de Pose Herrera Ruiz. Sin más preámbulo, Gledys, te cedo la palabra y te doy autorización para compartir en este momento pantalla. Gracias, Irma. ¿Se ve, Irma? Sí, en modo presentación no está en este momento, estamos viendo tus diapositivas a la izquierda. Ok, ahora sí se ve perfecto. Ok, gracias. Un Bueno, gusto. de nuevo, buenos días a todos. Los temas que hoy nos tratan son los escogidos por ustedes en el comité anterior. Quisieron que conversáramos acerca del proyecto de ley, de la reducción de la jornada laboral y otro tema que sugirieron también fue hablar sobre teletrabajo. Vamos a iniciar hablando sobre el proyecto de ley. Entonces, tenemos que este proyecto de ley fue una iniciativa que nació desde hace aproximadamente año y medio, 2 años tal vez, no sé, en el 2019 con una propuesta que presentó el senador Álvaro Uribe Vélez. Este proyecto de ley propone la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas a la semana. ¿Cuál es el objetivo? Que los trabajadores tengan más tiempo para compartir con sus familias, ejecutar actividades personales, adelantar estudios, todas estas actividades que puedan desarrollar los trabajadores en el marco de ese tiempo que les va a quedar luego de la reducción de la jornada según este proyecto, tendría, digamos que un impacto directo en su tiempo, pero no en su salario, porque el ingreso sería el mismo. El proyecto de ley contempla que esa reducción de esa jornada se dé de forma escalonada. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si es aprobado el primer año o el año subsiguiente a haber aprobado la ley, se reduciría de 48 a 45 horas a la semana. Para el segundo año de 45 a 42 y para el tercero sería 40 horas o menos. Y tienen como fundamento de esta, digamos que de esta propuesta o de esta iniciativa, dicen que hay otros países miembros de la OECD que establecen jornadas muy inferiores a las 48 horas laborales pues, que se establecen en Colombia. Tienen que hay países que tienen jornadas hasta de 36 horas y se ha encontrado, digamos que esta propuesta para ellos o su fundamento es que es concordante con el Acuerdo 47 y la Recomendación 116 de la OIT, es decir, que ya tiene un asidero o un fundamento. Digamos que esta propuesta o esta iniciativa que hoy día se encuentra en la Cámara de Representantes ya en tercer debate, pero como les decía, es un proyecto, todavía le falta mucho por estudiar, además de que ha encontrado alguna serie de escollos en el curso de esa propuesta, de esa iniciativa de socializarlo con la sociedad en general, porque digamos que algunos miembros del sector productivo dicen que no va de la mano con la situación del país. Es decir, que aunque esté basado en la posibilidad de flexibilizar mucho más el tema laboral, que el trabajador tenga más opciones de tiempo, etcétera, establece en sectores como la ANDI que eso afectaría de manera contundente la creación de empleo y la competitividad en nuestro país. Entonces, digamos que no tiene esa receptividad este proyecto de la forma como fue planteada. Algunos inclusive han alcanzado a afirmar que es un proyecto de carácter populista, porque bueno, próximamente hay elecciones, aunque digo que tiene cierto tiempo haber sido presentado, eh, genera de pronto algún tipo de sentimiento, porque
es un beneficio, si se quiere, respecto a los trabajadores, pero respecto de los empleadores en estas situaciones de crisis, de pronto no es tan bien visto porque puede aumentar los costos laborales. Eh, el proyecto, como les decía, también eh, dice también que si llegare a esto a convertirse en ley de la República, el empleador tendría la libertad de, digamos que de hacerlo cumplir en cualquier momento, sin menoscabar el salario, pero en cualquier momento después de la expedición de la ley. Yo considero que indistintamente de que esta posibilidad la esté planteando el proyecto, el empleador siempre ha tenido esa facilidad o esa movilidad en cuanto a la jornada, porque la jornada es máxima, como lo dice el Código Sustantivo del Trabajo, pero eso no indica que yo pueda pactar una jornada máxima con mis trabajadores inferior a los 48 horas a la semana y obviamente sin menoscabar el salario, eso se puede hacer perfectamente. Eh, la jornada tope que se permitiría para desarrollar esas 45 o 42 o 40 horas cuando ya sea su momento es de 9 horas diarias. Expresamente hace alguna salvedad esta normativa, digamos, con respecto a esa jornada máxima de 9 horas y serían cuáles las siguientes. Por ejemplo, para actividades o labores en actividades insalubres o peligrosas, el gobierno podría ordenar o podría intervenir más en la reducción inclusive mayor a esa jornada que se está estableciendo en este proyecto de ley. También el empleador y el trabajador pueden acordar temporal o permanentemente turnos sucesivos sin ceder las 6 horas al día y 35 a la semana. Esto también con la posibilidad de que no se genere, o más bien es un imperativo, de que no se generen recargos nocturnos, festivos, dominicales. Eso es lo que llamamos hoy día la jornada flexible. Ellos también están contemplando esta posibilidad de esa flexibilidad sin que se generen esos recargos, acá ni festivos, ni dominicales, etcétera, sino que siempre se retribuiría cuando se pacten esas jornadas con el salario ordinario. Establece también que puede contratarse adolescentes entre 15 y 17 años. Y estos adolescentes, obviamente, con los requerimientos que ese tipo de contratación permite o establece, como son el acudir ante el Ministerio del Trabajo para vincular a los menores de edad. Pero establece que ese trabajo sería máximo de 6 horas al día o 30 horas a la semana y su salida del trabajo sería hasta las 6 de la tarde. Los mayores de 17 años, un máximo de 8 horas diarias y 40 horas a la semana, sin que se supere las 8 de la noche en el desarrollo de esas actividades laborales. El trabajador también no podrá ser contratado para la ejecución de 2 turnos el mismo día, salvo que se trate de labores de supervisión, dirección, manejo o confianza. Estas 40 horas se entiende cuando, digamos que cuando la jornada llegare a esas 40 horas, como les decía, sería de carácter paulatina esa reducción. eh, Aplicaría tanto para trabajo físico como para trabajo virtual. Como les decía, es una apuesta que no ha tenido mucho eco en el gremio de los empresarios, precisamente por lo que les acaba de comentar, que se trata de, pues, la mayoría de este tipo de decisiones, si bien no afectan de manera alguna el fisco, es decir, el gobierno no va a tener mayor impacto fiscal, pues sí lo podrá tener y sin duda alguna lo tendrá a nivel del sector empresarial. ¿Cuál es el objeto que pretenden con esta ley? Establecer unos lineamientos de políticas públicas que concilien esa vida familiar con la vida laboral, de tal suerte que genere con ello una política de pleno empleo que pueda establecer un equilibrio entre estas actividades. Es uno de los objetivos principales. Otro es incentivar los mecanismos del teletrabajo. Indica pues que ayuda a las relaciones familiares, a la atención de la primera infancia, a que se realicen labores de carácter individual. Se pueden pactar jornadas reducidas en tiempo y horas pagadas. También han establecido que se puede implementar la semana laboral compartida, que sería más horas de trabajo a cambio de semanas libres. Es decir, pueden ir como compensando
cuando se aumente esa jornada en tiempos posteriores para mayor, es decir, el tiempo que falte para laborar o si lo hacen más adelante, pueden ir compensando con tiempos libres. Los empleos compartidos también hablan de que, por ejemplo, dos personas pudieran laborar en el mismo cargo a través de jornadas de tiempo parcial. Es decir, las personas, uno trabajaría en una jornada, por poner un ejemplo, de medio tiempo y el otro trabajador en el mismo cargo, el otro medio tiempo. Y posibilita que entre los trabajadores se pusieran de acuerdo para establecer en qué jornada estaría cada uno. También hablan de la posibilidad del banco de horas, es decir, de llevar un registro sobre cuántas horas de pronto laboró el trabajador y ir sumándolas de tal suerte que se completen a la semana esas 40 horas y la jornada se concluya en los tiempos que se acuerden con el trabajador de acuerdo a ese banco de horas que tenga. Acumular horas por días libres también contempla esa posibilidad que cada trabajador lleve como una especie de cuenta individual de horas laboradas, que es básicamente lo del tema del banco de horas, pero entonces ya una vez ya se tengan acumuladas, pueden canjearse posteriormente por días libres. Establece también la posibilidad de que la licencia de maternidad sea compartida. Hoy día tenemos que la licencia de maternidad es 8 días para el padre, 18 días para la madre, perdón, 18 semanas para la madre. Entonces, eh, contemplan la posibilidad de que de pronto la madre pueda ejercitar las actividades laborales desde su sitio de trabajo, desde su casa, perdón, y ya ahí empiece como a desarrollar la jornada laboral en medio de la licencia, pero haciendo, digamos que como esos canjes o esas compensaciones con el padre. Entonces pudieran de pronto esa licencia de maternidad compartirla y tener mayor posibilidades de ejercer una integración o un contacto más directo con su hijo. En la flexibilidad en el lugar de trabajo es otra de las ventajas que le ven a este proyecto de ley, porque implica que de repente cuando se tienen esas jornadas más reducidas o ya no se va a tener el mismo tiempo en el sitio de trabajo o va a tener otros días libres porque compensarán las actividades a través de los bancos de horas de los que hemos conversado. Y eso evitaría los desplazamientos, digamos que los trancones, porque va a haber menos gente en la calle. Es como otro de las ventajas o de los beneficios que los ponentes de la ley le ven como o le muestran con la que quieren vender este proyecto de ley. Busca aumentar la satisfacción personal para la productividad y la lealtad del trabajador con la empresa. Pues, bueno, ellos lo establecen como una especie de agradecimiento, el trabajador se siente más feliz, más complacido de que pueda de pronto eh, interactuar con el empleador y establecer algunos mecanismos para que las horas de trabajo puedan ser de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la conveniencia de ambos. Y como les decía, no hay un impacto fiscal porque al no impacta de manera directa las finanzas estatales, sino que simplemente vienen sí, sin duda alguna van a afectar la del empleador, pero digamos que es un beneficio que ellos muestran para efectos de determinar que estudien y que evalúen la posibilidad de que esta ley, de que este proyecto se convierta en una ley en realidad. Eh, También tenemos, bueno, antes de pasar al teletrabajo, les decía que todas estas ventajas que pretenden con la ley de la reducción de la jornada es tratando de buscar esa armonía, de buscar ese equilibrio que debe existir entre las relaciones empleador y trabajador, tratando de reducir también los niveles de estrés, las cargas de trabajo, buscando esa satisfacción personal del trabajador, ese desarrollo que él pueda y que trabaje, digamos que con mayor ahínco, con mayor interés, con mayor ánimo, entusiasmo, porque está participando directamente en la jornada de trabajo, porque una vez que esté flexibilizada de esta forma o reducida de esta forma más bien, va a tener más tiempo libre y va a haber de pronto un componente emocional que va a ayudar a que se desarrolle de manera más integral.
Como les dije desde el comienzo, se trata de un proyecto, no es todavía ley de la República, probablemente pase, probablemente tenga modificaciones, probablemente no pase, todas esas posibilidades existen, porque también este tiempo de pandemia ha generado, digamos que, ese impacto en la economía de manera tan fuerte y tan drástica que probablemente el sector empresarial va a ejercer aún mayor presión en que no se dé porque definitivamente digamos que la situación económica del país y concretamente del sector productivo, del que mueve la industria, del que mueve la economía del país, no está en condición de asumir esa carga adicional de perder esas horas o de tener que pagar por ellas de manera adicional. Con esto, si tienen algún punto, alguna pregunta sobre el particular, yo concluyo para pasar al tema del teletrabajo, que es el otro tema que también nos solicitaron tratar el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o quieren complementar algo o adicional. Bueno, parece que está claro. Y de Parece que verdad sí. Y de verdad que como es un proyecto, la gente pues todavía recibe eso obviamente con esa prevención porque apenas estamos como que tocando las puertas o entrando en materia del tema para cuando sí llegue a ser, si llegare a ser ley, pues bueno, ya tengamos una idea de qué es lo que están tratando en el Senado respecto de este tipo de iniciativas de carácter laboral. Pasemos entonces al teletrabajo. Entonces, el teletrabajo, como en alguna ocasión tocamos tangencialmente el tema del teletrabajo, pero digamos que no es un tema de ahora, es un tema que se ha venido desarrollando de manera em, más fuerte con lo de la pandemia desde el año pasado, por la imposibilidad del desplazamiento, pues que vivimos desde los inicios con el confinamiento. Pero el teletrabajo está establecido desde hace muchísimos años, hace 12, 13 años con la ley 1221 del 2008 y su decreto reglamentario 884 del 2012. Entonces, según esa ley que les acabo de mencionar, el teletrabajo eh, es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de las actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio específico del trabajo. Esta definición es la que nos trae la ley y nosotros consideramos que ya prácticamente dejó de ser una opción, que es lo que anotamos. Ambos, tanto el teletrabajo como el trabajo en casa, supone que esas tareas deben ser llevadas a distancia, pero hoy día, bajo las dinámicas en las que nos venimos desarrollando, se ha convertido, digamos que más que en una opción, en una posibilidad para que se sigan desarrollando los trabajos que no requieren esa presencialidad, porque obviamente que hay muchos que aún la requieren, sin lugar a dudas, sobre todo el sector servicios, etcétera, necesitan esa presencialidad, pero digamos que con el marco del teletrabajo, a partir de la pandemia, hemos podido seguir desarrollando nuestras actividades desde casa o desde el sitio que nosotros establezcamos para hacerlo. Por eso, más adelante les voy a explicar un poquito sobre las diferencias de teletrabajo y trabajo en casa, porque no debemos confundirlos, aunque son muy, muy parecidos. Eh, con respecto al teletrabajo, siempre debe haber un acuerdo firmado para desarrollar esta modalidad contractual. Quiere decir lo anterior, que el teletrabajo se pacta desde el mismo contrato de trabajo, que se va a desarrollar esa actividad a través del teletrabajo. ¿Por qué se pacta desde esos mismos inicios? Porque se tiene que organizar cómo es que se va a desarrollar esa actividad desde el sitio escogido para laborar. El empleador tiene que suministrar las herramientas, los medios tecnológicos, el internet, todo lo que es necesario para que el trabajador desarrolle su actividad desde el sitio escogido. Necesariamente tiene que pactarse por escrito, tiene más un carácter de
no es tan temporal, sino es más bien tiene un carácter de permanente, esa modalidad contractual, aunque ello no quiere decir que el trabajador se vaya a desligar completamente de la compañía y nunca más vuelva. Por supuesto que puede volver en algunos tiempos a desarrollar de acuerdo a las necesidades que se tengan, pero su sitio de trabajo necesariamente va a ser el escogido. Es por eso que es indispensable que en el desarrollo del teletrabajo se involucre de manera, eh, como les decía, indispensable, obligatoria, la ARL, porque la ARL va a desarrollar, digamos que toda esta parte de cómo va a mirar cómo es que el trabajador va a desarrollar su actividad, es decir, si cuenta con los medios adecuados, cuáles serían los riesgos que implicaría desarrollar la actividad desde el sitio escogido, etcétera. Va a ser una especie de evaluación. ¿Por qué? Porque obviamente el trabajador sigue cubierto con todo el sistema de seguridad social integral, en salud, en riesgos laborales y en pensión. Entonces, se tiene que establecer dónde es que se va a desarrollar para efectos de que se evalúen esos posibles riesgos. Tenemos que el teletrabajo se puede dar a través de tres modalidades distintas. Puede ser a través de trabajo suplementario, que son aquellos trabajadores que cuentan con un contrato laboral y alternan esas tareas en distintos días a la semana entre la empresa y el lugar usado para ella la implementación de las TIC para dar cumplimiento de las tareas asignadas. Dice que aquí teletrabajador puede estar 2 días a la semana, pero eso se tiene que pactar en el contrato, como les decía. Nosotros vamos a pactar un teletrabajo suplementario, necesariamente vas a desplazarte a la compañía 2 días a la semana o 3 días a la semana, pero eso tiene que quedar establecido, los días que va a desarrollar. También existe la modalidad del teletrabajo autónomo, que se predica de los trabajadores independientes, obvio, que son autónomos sin lugar a dudas, pero de los que son empleados con las compañías, estos se tienen que valer de las TIC para el desarrollo de sus actividades también, pero las van a ejecutar en el lugar elegido por el trabajador. Necesariamente va a tener plena, digamos, discrecionalidad completa el trabajador para desarrollar su actividad desde el sitio escogido por él. Y el teletrabajo móvil es aquel que se usa en el que se utilizan dispositivos móviles para ejecutar las tareas, el portátil, el celular, desde cualquier lugar de trabajo. Puede ir a la oficina, puede ausentarse del sitio asignado, puede ir a otro lugar, a un café internet, puede estar en un coworking, en fin, puede ejecutar las tareas en el lugar donde el teletrabajador decida hacerlo. Eh, hay una iniciativa del teletrabajo en el Ministerio de las TIC. Esta iniciativa del teletrabajo lo que busca es que se organice aún más este mecanismo, que sea más utilizado. Entonces, digamos que esa iniciativa establece 5 pasos fundamentales. Eh, Primero, el compromiso institucional, es decir, querer hacerlo, querer participar en esta modalidad de manera activa, que existe una planeación, es decir, una organización, un organigrama puntual respecto de esas actividades de teletrabajo. Eh, Existe la posibilidad de la autoevaluación, digamos que la empresa determine cómo estamos con los recursos humanos, técnicos, jurídicos, tecnológicos, todas esas cosas son consideradas para adoptar e implementar el mecanismo del teletrabajo en la empresa. Esa iniciativa es, digamos que masificar esa modalidad. Lo que quiere el Ministerio de las TIC es masificar la modalidad del teletrabajo en el país para incrementar los niveles de productividad en las entidades tanto públicas como privadas y generar una movilidad más sostenible, es decir, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo de las tecnologías. Para eso, el Ministerio de las TIC ofrece, digamos que esa asesoría inicial virtual, inclusive hasta presencial, así lo establece. Hay un link en la página del ministerio donde establece todo este tipo de capacitaciones y cómo se darían, y toda la información necesaria, todo lo que requiera la empresa que entraría a implementar el teletrabajo. Buscan con esto o que se persigue no solo con la ley y con el impulso que le está dando el Ministerio de las TIC, lo que se busca es la contribución
a la transformación digital del país. Se quiere que el país sea cada vez más tecnológico, que se pueda desarrollar muchísimo más las tecnologías sobre este particular, reducir los costos fijos en las empresas, ya al no estar de manera permanente el trabajador en la compañía, pues se reducen algunos costos como la energía eléctrica, en fin, inclusive hasta en ocasiones los costos del transporte, porque si el trabajador va a desarrollar plenamente la actividad o el teletrabajador va a desarrollar la actividad desde casa, pues se elimina el subsidio de transporte porque no es necesario entregarlo cuando no se va a utilizar. Además, otra de las ventajas que le encuentran es el aumento de la productividad porque consideran que de pronto puede desarrollar la actividad del trabajador eh, digamos que con evitando esa pérdida de tiempo que implica los desplazamientos para los sitios de trabajo. Entonces, la persona está como más motivada, más productiva y puede desarrollar aún más toda su capacidad o su potencial. Mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Eh, Siempre supone un equilibrio, como les decía al comienzo, y que son uno de pronto de los pilares de lo que también es la ley de la reducción de jornada. Buscan siempre ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, que de pronto se puedan complementar algunas tareas laborales con tareas de carácter familiar, pueda de pronto los padres apoyar de manera más presencial o más interactiva con los hijos en las tareas, en todas sus actividades diarias, porque van a contar de pronto con esa presencialidad en casa que les va a facilitar esa posibilidad. Inclusión social, porque hay mayor posibilidades, quieren ser más incluyentes con los sectores de la población en general, aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades, la reducción de los índices de contaminación, pues al no haber tanto desplazamiento digamos que de los trabajadores en sus vehículos al sitio de trabajo, pues también va a contribuir en el tema de la contaminación eh, e impulsa el uso y apropiación de las nuevas tecnologías y contribuye sin lugar a dudas a que sean las ciudades un poco más sostenibles. Todas estas ventajas las ofrece el teletrabajo y digamos que son resaltadas a través del ministerio, quien está promoviendo de manera muy decidida este tipo de, que está haciendo este tipo de propuestas. Yo, con respecto de esto, hay lo que se llama el pacto por el teletrabajo, y ese pacto por teletrabajo viene desarrollado desde el decreto 884 del 2012. Digamos que es como un convenio, como un acuerdo que suscribe el Ministerio de las TIC con el Ministerio del Trabajo, con los empresarios, y esa entidad empresaria interesada, digamos que en implementar el teletrabajo en su compañía, hace que el gobierno de manera decidida quiera apoyar este tipo de iniciativas. ¿Cómo? Impulsando y masificando el teletrabajo en casa. Entonces, en este particular, cuando se hace pacto, eh, el empresario o el empleador cuenta con una serie de mecanismos que le van a ayudar o que le van a beneficiar para efectos de implementar esta modalidad contractual en su compañía. ¿Y cuáles serán? Pues bueno, como les decía hace un rato, el Ministerio de las TIC eh, permite o posibilita ese acceso gratuito al programa nacional de capacitación de teletrabajo para los interesados, hace un acompañamiento técnico en la organización, en la implementación del modelo del teletrabajo. El empleador puede acceder a talleres o a eventos de teletrabajo que se desarrollen durante el año en la ciudad donde vaya a desarrollar esa modalidad. La organización que se comprometa digamos que con este pacto, se compromete a implementar el modelo de teletrabajo en su organización y de manera decidida apoya a la masificación de este mecanismo en todo el país. Entonces, les decía que hay una página en el Ministerio de las TIC eh, para que puedan acceder a esa posibilidad, www.teletrabajo.gov.co, y allí les indican las formas, digamos que para que tengan esta modalidad que si bien está regulada en la ley,
los reglamentos internos de trabajo la contemplan, etcétera, y puede, sin lugar a dudas, inclusive puede ser más sencilla cuando son dos o tres teletrabajadores y se pacta por escrito y se respetan toda esta serie de requisitos para que se desarrolle la modalidad, pero si ya es a nivel masivo y quiere el empleador tener aún mucho más soporte, puede acceder a él a través de este beneficio que les ofrece el gobierno. Pueden acceder a asesorías gratuitas, en fin, o sea, ellos llevan como una especie de registro de las empresas que han implementado esta modalidad contractual laboral para efectos de las estadísticas y de determinar políticas públicas, porque de hecho para eso utilizan mucho las estadísticas. Es, digamos que es una modalidad muy ventajosa en la medida de las posibilidades, porque obviamente implica el desplazamiento de toda la tecnología, de que pueda al sitio que va a desarrollar el trabajador su actividad. Todo no es como llévate un computador a casa y ve y desarrolla o utiliza tu computador, como de pronto sí lo vamos a ver porque nosotros hace dos comités estuvimos conversando acerca del trabajo en casa. Se trataba del proyecto de ley, luego vimos que ya se convirtió en ley y el 12 de mayo va a ser un mes apenas que se convirtió en ley el trabajo en casa. Y quería, a pesar de que conversamos de eso, quería hablar un poco sobre el trabajo en casa porque es importante establecer la diferencia, ya que el interés de hoy ha sido el teletrabajo y en dos, como les decía, en dos comités anteriores hablamos también de ese que era proyecto y ahora es ley. Me parece trascendente que podamos diferenciar o que si existe alguna duda la podamos despejar respecto de las dos modalidades, porque la modalidad del trabajo en casa es un poco diferente, aunque digamos que se surten o diga, el objetivo es prácticamente el mismo, desarrollar actividades fuera de la empresa o del lugar que, que tradicionalmente es el lugar de trabajo, siempre tienen sus diferencias. De todas maneras, hasta aquí quería o quiero yo saber si existen algunas dudas o algunas inquietudes sobre el teletrabajo o pasamos de manera inmediata a lo que sería el trabajo en casa para de pronto hacer unos paralelos o comparativos, eh, si les parece, o seguimos, o si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Una pregunta, buenos días. Buenos días, Mi nombre es Alexander de Espriella, de Cotemar, Cartagena. mucho gusto, Eh, Alexandra. sí, respecto al trabajo en casa, o más bien el teletrabajo, Sí, ¿dónde quedan las disposiciones del artículo 57? Por ejemplo, las obligaciones del trabajador, del empleador de brindar los instrumentos de trabajo al trabajador, así también como procurar los trabajadores locales propios, los locales apropiados y elementos adecuados para protección contra accidentes. Porque si bien es cierto, el trabajo en casa, el teletrabajo se va a desarrollar en el lugar donde uno indique, ¿cierto? También cómo entra la PL a revisar ese puesto de trabajo y procurar de que sí sea eh, el sitio apto para desarrollar mis actividades, ¿ya? Bajo sí, la luz del artículo 57, que sean los implementos de trabajo adecuados, que sea un sitio de trabajo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. sí, digamos que tiene total vigencia. Es decir, cuando el trabajador conviene con el empleador el desarrollo de las actividades a través de la modalidad del teletrabajo, necesariamente tiene que haber una observancia de esos requisitos, digamos, de carácter indispensable. ¿Cuáles son esos? Los que acabas de mencionar. Que exista un lugar adecuado para desarrollar la actividad. Pero fíjate que hay tres modalidades. Entonces, esa modalidad de teletrabajo estaría más de la mano con la que cojas para efectos de dónde vas a desarrollar la actividad. Como veníamos conversando hace unos momentos, existe la modalidad del trabajo suplementario, autónomo y móvil. Vamos a regresarnos un poquito. Eh, entonces, cuando el trabajo es autónomo, trabajadores o los empleados salen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, pueden ser en cualquier lugar elegido por él. De eso obviamente tiene cuenta la ARL, porque la ARL debe saber necesariamente dónde vas a desarrollar la actividad.
pero la escogencia de cómo vas a desarrollar las actividades como teletrabajador puede ser en cualquiera de estas tres modalidades y lo haces directamente con el empleador. Ahora, si se usan las tecnologías, necesariamente es bajo el manejo de las tecnologías, pero si se usa, digamos, en el sitio asignado, tú decides que lo vas a hacer desde tu lugar de residencia, desde tu casa, y lo acuerdas con tu empleador, porque eso hace parte de un acuerdo de voluntades previo antes del desarrollo del trabajo. Eso tiene que quedar por escrito. Allí no solo el empleador tiene que procurar los elementos indispensables para el desarrollo de la actividad laboral, tiene que procurarte que estés en un lugar apto, que la ARL verifica cuál es el riesgo que tienes allí desarrollando la actividad y establece algunos mecanismos para evitar este tipo de situaciones. Eso obviamente también está de la mano con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien también hará lo propio respecto de la actividad que va a desarrollar desde el sitio distinto, porque el control allí va a ser diferente al que obviamente se ejerce en la empresa. Entonces, el empleador tiene que procurarte también los elementos indispensables, es decir, si requieres la computadora, si requieres la conectividad, el empleador te la tiene que suministrar porque vas a desarrollar la actividad desde un sitio diferente, pero todo esto tiene que tener absoluta observancia de las entidades que te acabo de mencionar, la ARL, el sistema de gestión participe, que quede expresamente por escrito. Es más, el trabajador recibe los equipos o elementos de parte del empleador, obviamente con un compromiso de responsabilidad respecto de los mismos. Es una obligación, digamos que correlativa, compartida. También el empleador va a confiar en que las actividades las vas a desarrollar y que vas a cuidar los equipos, no va a estar encima del trabajador verificando si efectivamente está dando el buen uso o el uso adecuado de los equipos, no le está mirando si está haciendo si está, digamos que bien sentado con sus posturas ergonómicas adecuadas. El empleador no está ahí, solamente que establece una serie, digamos que de derroteros o de directrices que el empleador o teletrabajador debe, que el teletrabajador debe observar. Pero sí, obviamente que es correlativo el tema de que también tiene que apoyar todo el uso de las tecnologías, de los equipos. Si requieres un escritorio bajo ciertas condiciones, también te lo debe procurar. Por eso el teletrabajo es más, digamos que es más exigente cuando se maneja de esta forma que el trabajo en casa, como se los voy ahora a explicar para que de pronto observemos con mayor claridad el paralelo que hay, porque no es lo mismo. Fíjense que el teletrabajo está pactado desde el contrato de trabajo por escrito y desde los inicios del contrato de trabajo, salvo que las partes vinieran desarrollando una actividad y luego de común acuerdo decidieran, mira, definitivamente vamos a desarrollar la modalidad a través del teletrabajo y cambian la modalidad y hacen el cambio desde el contrato de trabajo, todo por escrito. Y se desarrolla todo este tema de lo que me preguntabas acerca de la procura de los mecanismos necesarios o de los medios necesarios para el desarrollo de la actividad. Muchas gracias. Con gusto. Buenos días, yo tengo una pregunta con Buenos días. relación a algo que acaba de decir el doctor de la Espriella y es ¿qué pasa en el caso en que el trabajador, uno pacte con el trabajador la modalidad de teletrabajo autónomo? ¿Cómo funciona ese artículo que acaba, o sea, cómo se articula el artículo que acaba de nombrar el doctor de la Espriella frente a esos requerimientos, digamos, que exige la que se exige frente a la ARL, como es la revisión, obviamente, del puesto de trabajo, si es apto, si no está, es adecuado o no es adecuado, cuando aquí dice que es desde cualquier lugar elegido por él. O sea, ¿estos lugares tienen algunas restricciones o cómo funciona? Allí es mucho más complicado la aplicación del artículo que no hace distinción, ¿ah? Porque el artículo no hace distinción si vas a desarrollar la actividad a través de alguna de estas modalidades. Eh, Se predica más obviamente de la modalidad de este trabajo que digamos que es todos los días a la semana o son 2 días, 2 o 3 días que ya quede establecido como el suplementario o el móvil. Es diferente que de pronto del trabajo autónomo
porque el trabajo autónomo, como bien lo dices y como lo señalamos hace un rato, eh, el trabajador puede elegir el sitio, el trabajador puede desarrollar las actividades en el lugar que él establezca. Y si el empleador acepta, porque es un común acuerdo en que se desarrolle esta modalidad, le cuesta muchísimo más trabajo a la ARL establecer, digamos que ese parámetro de cómo debe desarrollarse si está utilizando el medio adecuado es mucho, probatoriamente, para efectos, Dios no lo permita, de un accidente de trabajo, es mucho más complicado que los otros dos mecanismos donde sí existe una vigilancia de manera directa. Por eso, digamos que esa parte no está 100% aclarada respecto de cuál es la responsabilidad y básicamente es más complicado para el empleador en un momento determinado poder cergarse algún tipo de responsabilidad si el trabajador invoca que está sufriendo algún tipo de patología derivada de la forma como desarrolla el trabajo, porque precisamente fue la modalidad que escogió y el empleador no tiene una supervisión, digamos, de carácter directo, porque si bien no lo hace porque está en el sitio diferente al lugar de la empresa para desarrollar su actividad de todos los días, por lo menos tiene la confianza de que le entregó los medios adecuados cuando se tratara de las otras modalidades, pero cuando es autónomo es un poco más complejo el tema, pero existiría eventualmente una corresponsabilidad respecto de las consecuencias que puede generar, porque la vigilancia no es totalmente como se predica de pronto de las otras dos modalidades. Mientras no esté en la empresa, va a estar en su casa, por decirlo de alguna manera, si fue que la casa el que escogió, cuando se trate del trabajo suplementario, del teletrabajo suplementario, o del otro teletrabajo que tiene el estricto control de que va a estar solamente en un sitio. Acá no va a ser así, entonces no es tan fácil para efectos probatorios. Puede ser de pronto flexible o más cómodo para el trabajador porque puede desplazarse, pero no es, tendrá que establecerse, digamos que las formas ante la ARL, cómo se podrá desarrollar para que tenga mayor cobertura, porque allí la entrega puede entregarle el celular, puede entregarle el equipo de cómputo, pero ya la vigilancia sobre de pronto el lugar, el sitio, que tenga todos los medios para hacerlo, es más difícil de controlar. Muchas gracias, Carolina. Me queda claro. Con gusto. Entonces, bueno, ya les hablaba de las ventajas, les quería hablar un poco, si no hay otra pregunta, quería hablarles un poco del trabajo en casa para que de pronto miremos las diferencias porque se confunde muchísimo. De hecho, cuando empezó todo el tema de la pandemia, la gente le preguntaban, bueno, ¿y cómo estás trabajando? Y contestaba, no, yo estoy en teletrabajo. La gente siempre respondía, estoy en teletrabajo. Y eso generó en ese entonces, digamos que una serie de confusiones respecto de lo que era el teletrabajo y el trabajo en casa, porque el trabajo en casa sí venía mencionado, sí viene mencionado desde la ley del teletrabajo, sí viene mencionado desde el 2008. Está clarísimo que hay una parte en la ley 1221 que habla de que lo que no es teletrabajo a través del suministro de las tecnologías o de los medios necesarios para desarrollar la actividad en sitio distinto a la empresa o al lugar de trabajo, se llamaría trabajo en casa. Solamente lo tocó de manera tangencial, pero no tenía, digamos que una regulación directa como la tiene a partir de la expedición de la ley 2088 del 12 de mayo. Eh, Allí se distingue las diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo, señalando que necesariamente tiene que pactarse por escrito, ambos tienen que pactarse por escrito, pero el primero obedece, o el trabajo en casa se pacta en cualquier momento. El teletrabajo necesariamente se pacta desde el inicio del contrato, aunque acabo de decir que dadas las circunstancias y cómo ha venido evolucionando todo este tema, esto no quiere decir que un día cualquiera el empleador y el trabajador no puedan cambiar la modalidad. Nosotros pactamos un contrato de trabajo presencial para que labores 8 horas diarias, etcétera, y luego cambiamos esa modalidad a un trabajo que ya no va a ser en la empresa, sino entre el trabajo, y lo pactamos por escrito. Acá también debe pactarse por escrito, obviamente, para evitar todo esto para temas probatorios. Siempre tiene que pactarse por escrito para saber cómo se va a desarrollar la actividad, eh, bajo qué parámetros, bajo
cómo lo va a tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la compañía, cuáles son las obligaciones del teletrabajador si está en casa o del trabajador en casa, cómo va a quedar ese manual de funciones. Ya de pronto todas las cosas que estaban diseñadas en el manual no van a aplicar de manera, digamos que al pie de la letra cuando se desarrolle en casa, porque, pues bueno, van a haber situaciones que no se van a poder verificar, porque precisamente el trabajador no está en el sitio. Pero esta ley contempla la posibilidad también de la desconexión laboral, como la estoy mostrando acá, que esa desconexión laboral se ha convertido en un tema trascendente para ambos, tanto para el trabajo en casa como para el teletrabajo, para efectos de que se respeten esas jornadas máximas que hasta ahora están en 8 horas diarias y 48 horas a la semana, como lo sabemos. La misma, digamos que lo que se ha pactado en el contrato de trabajo, las normas laborales aplicables a la relación contractual laboral van a seguir siendo las mismas. Las horas extras no deben superar el límite legal permitido, tanto en las actividades desarrolladas en el trabajo presencial, como en el teletrabajo, como en el trabajo en casa. La carga habitual de trabajo debe ser básicamente la misma, deben hacerse las pausas activas, el respeto a la vida personal. Aquí se daría el auxilio de conectividad, porque en el trabajo en casa, digamos que ya el trabajador va a desarrollar su actividad desde el lugar de su residencia. Entonces, acá no va a utilizar el subsidio de transporte, sino el auxilio de conectividad para ayudarle con el tema de las tecnologías, porque acá no es obligatorio que el empleador suministre los elementos el computador, el celular, lo que se requiere, las tecnologías, no es necesario que el empleador las entregue. Cuando se pacta la modalidad de trabajo en casa, es la característica principal de este pacto es que este trabajo en casa se haga de manera transitoria, lo que diferencia del teletrabajo, porque el teletrabajo se pacta con una vocación de permanencia. El trabajo en casa no. Dice que estas funciones o estas actividades laborales se desarrollarán por fuera del sitio que habitualmente realiza el trabajador las actividades. El trabajador ya venía en la empresa desarrollando sus actividades y dadas las circunstancias de la pandemia o cualquier otra circunstancia que se presentare, se puede pactar la modalidad de trabajo en casa de manera transitoria. Es una de las características principales que tiene. Cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales, siempre privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vale decir que no es obligatorio que el trabajador tenga o que el empleador, perdón, tenga que suministrarle los elementos o las tecnologías como sí lo es en el teletrabajo. La otra diferencia, como les decía, es la transitoriedad del trabajo en casa y la vocación de permanencia que tiene el teletrabajo. Eh, esta ley buscó flexibilizar un poco más de pronto esa carga que el empleador tenía de lo que conversaba la persona que nos hizo la primera pregunta, Alexander, respecto de que se tiene que entregarlo todo lo que dice el artículo, acá no. Acá es flexible porque acá pueda que lo entregue o pueda que no, todo depende del pacto al que lleguen el empleador y el trabajador. Se debe coordinar las actividades, obviamente, que se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar de manera armónica, de tal manera que haya, digamos, un acuerdo entre empleador y trabajador de cómo sería ese mecanismo para ejecutar las actividades, respetando, obviamente, los tiempos, como les decía, con el tema de la desconexión laboral, implementando unos mecanismos de evaluación de los trabajos, porque como ya no van a estar en el sitio a través del trabajo en casa, decidieron, de acuerdo a las circunstancias que se presentaron, cambiar esta modalidad de manera transitoria, entonces tienen que, digamos que evaluar cómo se va a dar el uso de las tecnologías, quién la va a suministrar, cómo se va a dar esa relación armónica en las relaciones laborales y personales, etcétera. Y a veces el empleador tendrá, como les decía, que utilizar unas herramientas que le permitan hacer un seguimiento, una evaluación del trabajo que está desarrollando el trabajador en casa, sin que exceda, digamos,
esos límites establecidos no solo en jornada, sino también en las cargas laborales, porque a veces se aprovecha eso de que se está afuera y se pone muchísimo más trabajo, muchísimas más cargas, y resulta que el tema de la desconexión laboral allí no se da de manera plena, porque el trabajador siempre va a tener que estar cumpliendo con tareas hasta en horario fuera de que está establecido para desarrollar la actividad. Por tanto, el trabajador, en virtud de esa desconexión laboral, puede abstenerse sin lugar a dudas de ejecutar la prestación personal del servicio durante los periodos de descanso. Es decir, que ese descanso no se puede perturbar. Inclusive, el trabajo en casa estableció que hasta para el trabajo de los servidores públicos, no solo los privados, sino también el trabajo de los servidores públicos. Como les decía, la característica principal es que se pacte de manera transitoria. No se modifica la naturaleza del contrato, no se modifica la relación laboral, pero es de carácter transitorio. Les hablaba de la coordinación y la desconexión, que son criterios indispensables en la aplicación del trabajo en casa, porque sobre todo no podemos perder de vista que este derecho a la desconexión laboral se ha venido desarrollando hasta constitucionalmente como extrasistemático y autónomo. Quiere decir que cuando se vulnere este derecho a la desconexión laboral y tenga implicación directa eh, en el trabajador en cuanto a esa, digamos que a ese respeto que debe existir en la intimidad de la vida del trabajador, puede afectar de manera contundente la dignidad humana, puede impactarla de manera alguna, y así lo ha visto la Corte Constitucional cuando se ha referido, perdón, al tema de la desconexión laboral. Está muy en boga y debe respetarse muchísimo esos horarios fuera de trabajo para efectos de no estar cargando más al trabajador o dando fuera de horarios de trabajo, porque eventualmente puede llegar a un acoso laboral o a una posibilidad de que el trabajador instaure una acción de tutela porque considera que le está siendo vulnerado ese derecho en la medida en que impacta la dignidad humana de él como trabajador. Los elementos del trabajo en casa: subsiste la facultad subordinante, permanecen obligaciones y derechos, las evaluaciones de desempeño. Todas estas cosas son comunes en ambos, tanto en teletrabajo como en trabajo en casa. Los servidores públicos también están sujetos a poder ejercer las actividades a través del trabajo en casa, pero sobre ese particular, pues el gobierno nacional, dice la ley de trabajo en casa, será quien regule cómo se establecerán los mecanismos de trabajo en casa de los servidores públicos. La jornada de trabajo sigue siendo la pactada. Los trabajadores de dirección, manejo, confianza siguen siendo igual. Con ellos sí no opera el tema de la jornada. Como todos sabemos, la jornada puede extenderse un poco más de la ordinaria. Y la terminación puede ser del trabajo en casa, es una facultad discrecional del empleador. Aquí sí hay una diferencia, porque la modalidad del teletrabajo fue consensuada de entrada desde que se inició la relación laboral, y si el trabajador decide que ya no quiere más fungir como teletrabajador, es decir, que ya quiere desarrollar su actividad en la compañía, tiene que acordarlo con su empleador. Así como acordaron la modalidad inicialmente, tiene que acordarlo con su empleador. Acá la terminación de esa facultad o de esa posibilidad de ejercer el trabajo en casa es discrecional del empleador. El empleador puede establecer que ya esas circunstancias temporales que dieron origen a que se pactara o que se realizara el trabajo desde la casa cesaron, y puede decir, bueno, ya es tiempo, a partir de la fecha debe desplazarse hasta la empresa para efectos de que siga desarrollando su actividad. Él puede discrecionalmente decidir la terminación de esa modalidad contractual. Como les decía, es indispensable para la implementación de este trabajo en casa que se encuentren los mecanismos o los medios o converjan esos acuerdos de voluntades, y el trabajador puede bien decir, yo utilizo mis equipos, yo utilizo mi internet,
me puede reconocer el tema de la desconexión, el tema de la conectividad laboral, perdón, del auxilio de transporte, como acá se reemplaza por el auxilio de conectividad, el empleador puede reconocerlo, pero el procedimiento, debe existir en la compañía un procedimiento de trabajo en casa, o sea, debe contar con ese procedimiento. De pronto, es lo que nos establece la ley recién expedida, desde mayo, como les decía, de este año. Muchas empresas, a lo mejor aún por lo reciente que está la ley, no tienen ese procedimiento de trabajo en casa, pero es importante que ya lo tengan establecido. Es más, si van a hacer modificaciones de reglamento interno de trabajo, sería ideal que pudieran incluir el capítulo de la modalidad del trabajo en casa, para efectos de que allí se establezca cuál es el procedimiento que la empresa va a seguir para la implementación de esa modalidad cuando surja la posibilidad de que se dé. Los derechos de los trabajadores siguen como es decir, las prestaciones sociales son iguales. Lo único es que, como si va a desarrollar el trabajo en casa, pueda que no reciba el subsidio de transporte y se le cambie por el auxilio de conectividad, que equivale al mismo valor. Pero bueno, tiene la lógica porque el trabajador no se va a desplazar y de pronto no va a requerir transportarse, pero al contrario de ello va a requerir utilizar quizás su internet, a menos que la empresa se lo facilite y se lo suministre para efectos del desarrollo de las actividades. Eh, Todas las garantías laborales, sindicales, de seguridad social, todo se mantiene de la misma forma como se mantenía en el trabajo de carácter presencial. Bueno, ya yo les decía también que para terminar, que el subsidio de transporte en este caso no sería acumulable con el auxilio de conectividad, y la ley señala que no es factor salarial en el sector privado y equivale, hay una equivalencia entre el auxilio de conectividad laboral con el auxilio de transporte. Las recomendaciones finales eh, es que observen de manera muy cuidadosa todo el tema de los órdenes fuera de horario de trabajo. Es muy importante que no solo en el teletrabajo, sino también en el trabajo en casa, no existan este tipo de presiones por cuenta del empleador, amenazas de despido, insinuaciones de renuncia, sobrecargas laborales que producen en los trabajadores crisis nerviosas, niveles de estrés alto, trastornos del sueño, etcétera, y que todas estas componentes, si se llegaren a dar, que atentan de manera directa con la integridad del trabajador, vulneran el derecho a la desconexión laboral. Todas estas situaciones pueden desembocar en un eventual acoso laboral porque estas normas siguen vigentes aunque el trabajador esté fuera de la sede de la compañía. Ya sabemos que hay diferentes modalidades de acoso laboral y en estos tiempos es muy sensible que si el empleado o el trabajador no se encuentra en la sede de la compañía, el empleador pueda pensar que si no le ha entregado un trabajo está haciendo otra cosa, o pueda decir, bueno, esta persona no está rindiendo, ¿qué está pasando? Etcétera, etcétera, y puede empezar este tipo de situaciones que puedan derivar en una situación de acoso laboral que también sigue plenamente vigente en estas modalidades que acabamos de mencionar. Yo con esto concluyo. Les agradezco muchísimo a todos su atención. Si tienen alguna pregunta, tenemos 2 minutos, Gilma, no sé cuánto tenemos poquito, pero porque empezamos muy puntuales. Si tienen Así alguna es. inquietud, con muchísimo gusto, Bueno, estamos dispuestos a... hola, nuevamente Alexander de la Espriella. Sí, Pues yo soy bastante, no quedé bastante a gusto con la ley de trabajo en casa. Creo de que le faltaron realmente matizar muchos aspectos de la relación laboral, también los procesos disciplinarios, otro tipo de temas. Realmente lo que hizo fue recoger los decretos que salieron en el 2020 y sintetizarlo en una norma, así es. ¿cierto? Eh, el tema del trabajo en casa, cuando se habla de que debe ser pactado y debe ser temporal, realmente entra a reñir con el proceso, que es la capacidad que tiene el empleado de modificar las condiciones de trabajo, tanto como modo, tiempo y lugar, ¿cierto? Yo como empleador puedo modificar el lugar donde mi trabajador va a desarrollar las actividades. Entonces, uno dice,
me ciño al ius variandi del derecho laboral o a lo que parte el trabajo en casa, siendo obviamente más preponderante el ius variandi, que es una de que sale de la misma normatividad laboral y no un decreto del gobierno nacional. Pero fíjate, Alexander, que en eso que tú muy acertadamente presentas acá, hay una pequeña diferencia. Y es que, mira, esa posibilidad o ese jus variandi o ese poder subordinante que tiene el empleador sobre el trabajador de decidir las condiciones en las que éste va a desarrollar su actividad laboral, es decir, en el lugar donde las va a desarrollar, porque tiene más que ver con el sitio en tratándose de si el empleador tiene diferentes lugares o puestos de trabajo. Yo como empleador podría, digamos, bajo las directrices de la ley laboral y lo pactado en el contrato de trabajo, poder cambiar. Es decir, mira, yo ya no te necesito en la ciudad de Cartagena, te necesito que labores en la empresa en la ciudad de Bogotá o de cualquier otra ciudad, y el trabajador, en virtud de esta normativa que acabas de indicar, en virtud de los principios del jus variandi, en virtud de las posibilidades que hay de que él tenga para desplazar a este trabajador a otro sitio, que se cambie de lugar de trabajo, guarda más relación con las sedes o con los lugares o con los sitios donde el empleador tiene, digamos que tiene injerencia, pero no llega hasta tener que obligarle o tener que decirle que el trabajo lo tiene que desarrollar desde la casa. Si bien existe la posibilidad de que se termine ese trabajo en casa de manera discrecional, y allí sí guarda muchísima relación con lo que mencionas. Allí existe la discrecionalidad por cuenta del empleador de terminar esa posibilidad de trabajo en casa. Pero cuando se va a implementar, se implementa de manera transitoria y se implementa de común acuerdo. La otra modalidad o la potestad o la facultad que acabas de indicar es netamente del empleador, pero se predica más para sitios distintos que sean la sede donde se contrató o la sede de la compañía, porque el trabajador puede trasladarlo a otros lugares. No puedo decir, mira, te voy a trasladar para que desarrolles tus actividades desde la casa. No, tiene que existir necesariamente un consenso para ello, porque también no necesariamente el empleador va a suministrar los medios tecnológicos. El empleador también puede hacerlo a través de sus equipos, de su computadora, de su celular. Entonces allí sí hay como una diferencia. Esta ley, digamos que sí recoge, es una ley cortica, sí recoge todas estas circulares que se vinieron expidiendo el año pasado como para venir a solventar la situación que se presentó y que no se esperaba, pero como te decía, ya de esto se venía hablando de manera tangencial desde la ley de teletrabajo. Entonces aquí hicieron como que recoger, hicieron unas pequeñas variaciones, unas pequeñas modificaciones para flexibilizar el trabajo en casa y diferenciar un poco más del teletrabajo, porque había esa confusión. Gledys, nos queda una pregunta en el chat de algo muy parecido a lo que venías explicando ahora de Mauricio Chamorro, preguntando, en términos de las condiciones del trabajo en casa, ¿las condiciones en este puesto de trabajo es a cargo del empleador o el trabajador en términos de condiciones de iluminación, mobiliario, etcétera? Como se trata de una modalidad temporal, no tiene la misma exigencia que la del teletrabajo, que tiene más vocación de permanencia. Es decir, que todo el tema del mobiliario, de los equipos, de la iluminación, si bien el empleador debería o debe observar las condiciones en las que su trabajador va a desarrollar su actividad, no es un imperativo como sí lo viene siendo en el teletrabajo. Acá obviamente también tiene que reportarse a la ARL el lugar donde va a desarrollar el trabajo de manera transitoria el trabajador, es decir, el trabajo en casa, porque si se presenta una eventualidad o una situación en el horario de trabajo, obviamente va a ser de manera preponderante un accidente de trabajo. En caso de que ocurriera un accidente, va a ser un accidente de trabajo. Allí se empezará a evaluar y a descartar si se deriva del trabajo o no se deriva o no es con ocasión del trabajo. Pero para efectos de la iluminación, de procurar un medio adecuado para desarrollar su actividad, lo ideal es que el empleador
tuviera digamos que esa sinergia con el trabajador y verificar los sitios, pero todos sabemos que eso muy poco se da, digamos, por la dinámica de la transitoriedad y porque el trabajador muchas veces o la mayoría de las veces, y me corregirán si no, es el que suministra el equipo. Dice, bueno, yo tengo el computador en mi casa, yo desarrollo la actividad porque hacen uno, digamos que como una especie de pacto de conveniencia mutua. Al trabajador también de alguna manera le conviene y puede que desarrolle la actividad así. Y no existe. En la ley tiene el vacío, ese imperativo de tener que determinar y desarrollar cómo va a ser la condición de iluminación, etcétera, no está decantada en la ley. No lo dice expresamente. Tengo Ok, una última Bueno, pregunta, Carolina. Qué pena. Gilma, yo también Eh, quiero hacer una pregunta, Gilma. perfecto. Va Claudia y después va Mayra. Muchas sí. gracias. Carolina, la pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos personas trabajando en casa, pero de manera intermitente. O sea, mi pregunta va a que yo debo notificarlo, o sea, debo tener un acuerdo o un pacto con ellos. ¿Vas a trabajar en casa por este tiempo o sencillamente a mí el hecho de tener el procedimiento y de tener una comunicación donde dice que esto es transitorio hasta que obviamente, dejando la claridad de que cuando la corporación o cuando la empresa lo requiera, pues debe volver a las instalaciones, ¿me sirve o necesariamente tengo que hacer como un tipo de documento con cada persona manifestándole que está haciendo trabajo en casa? Sí te sirve lo que has hecho, es decir, los documentos que tienes estableciendo cuál es el pacto del desarrollo del trabajo en casa, cómo se va a dar, etcétera. Obviamente que sirve porque es el mecanismo, es la forma, es el procedimiento, cómo se va a desarrollar ese trabajo en casa. Pero sí te recomiendo y me parece muy importante que logren pactar por escrito, eventualmente que va a desarrollar la actividad de manera temporal, pero que cuando se requiera su presencialidad en la empresa, pues tendrá que desplazarse a la empresa. Y eso mismo se lo presentas a la ARL para efectos de que tengan claridad en caso de una eventualidad. Porque si se presenta alguna situación, Dios no lo quiera, de un accidente, se tenga claro que está cobijado ese riesgo en ambos sitios y que tú tengas claro que el trabajador tenga, más que el empleador, el trabajador tenga claro cómo va a desarrollar la actividad y que esto es un tema transitorio y después no digas que sí, a mí me dijeron y mandaron un correo donde me dijeron que tenía que desarrollar esto, pero yo no estaba de acuerdo, yo no tenía el medio. Entonces, para evitarnos de pronto situaciones futuras, yo te recomendaría que pudieran hacer, con cada trabajador, pudieras establecer algunas modalidades o pudieras decir, mira, o un solo documento en el que diga, estamos de acuerdo en los siguientes puntos, lo vas a desarrollar de esta forma, cuando te llame vas a tener que regresar al sitio de trabajo, va a quedar claro que el equipo, los elementos los vas a suministrar o te los va a entregar la empresa. Si te los va a entregar la empresa, obviamente un acta de entrega con todos los requerimientos, toda la descripción de lo que se llevó, etcétera. O sea, es mejor, digamos que sería un exceso de formalismo, algunos lo podrían ver así, pero yo lo veo desde el punto de vista de que la empresa se curaría en salud ante una eventual situación a futuro, estableciendo los mecanismos o estableciendo las formas, cómo se va a desarrollar y la temporalidad de ese trabajo en casa. Ay, muchísimas gracias. Súper claro. Muchas Ok. gracias. Mayra, tienes el micrófono en silencio, Mayra. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, Ahora no, sí. ya. Sí, no, yo quería hacer una pregunta en cuanto a esta modalidad que ojalá no quede para siempre porque de verdad no ha funcionado. Yo quisiera preguntarle a ustedes los jurídicos, ¿qué pasa con los deberes de unas empresas como la Oficina de Registro, como la rama judicial, como el IGAT, como todas esas entidades en donde yo por particularmente me muevo y que yo mando un documento y no me contestan y yo mando un documento y me dicen sí, virtual porque ahora todo es virtual? Entonces, ¿qué deberes, qué derechos tenemos nosotros
los usuarios de estas entidades específicamente, ¿cómo hacemos para decir, mira, no me ha llegado la corrección, estoy buscando el documento y no llega? En fin, esas cositas quería que me dieran como unas pautas a dónde puedo y qué debo hacer. La Gracias. situación, Mayra, es muy compleja. Todos estamos padeciendo, digamos que la desventaja de que no exista la presencialidad en esas entidades públicas que son las que más se han tardado en podernos brindar la posibilidad de acceder a ellos como veníamos acostumbrados. Sobre todo en la rama judicial, cuando presentas un escrito, algunos te envían una respuesta automática, la máquina te envía la respuesta automática, en otras ocasiones nos toca, porque me incluyo, obviamente yo litigo, trabajo en esas áreas, y hay que insistir en que te den una respuesta y eso resulta ser contrario a lo que busca, digamos que la celeridad que las tecnologías supuestamente nos van a brindar o nos van a facilitar sobre esos particulares. Lo mismo que las entidades como la oficina de registro, etcétera, existe una mora impresionante y es muy difícil de controlar a menos que insistas en ello, insistas en la respuesta y eventualmente diga, voy a acudir a la Procuraduría para que investiguen al funcionario que está recibiendo esta documentación y no me está brindando la respuesta en tiempos adecuados. En fin, existen mecanismos como eso, como acudir a la Procuraduría, porque la Procuraduría es la que vigila el comportamiento de los funcionarios públicos. Pero en resumen, es muy triste toda la situación porque pensamos que iban a facilitar de alguna manera. Ahora, ayer estuve leyendo un comunicado que enviaron los juzgados de ejecución de aquí de Cartagena diciendo que tenían un contagio masivo de COVID y que solo iba a trabajar el 15% de los trabajadores. El 15% de los trabajadores de 10 que haya es uno, porque 1,5 no existe. Entonces, ¿cuándo va a operar la justicia? Obviamente estamos en una situación bastante terrible, pero justificada bajo el amparo de que, por lo menos ellos, de que existe la posibilidad del contagio y ante eso prima la vida respecto de lo demás. Entonces ahí nos toca como que, bueno, en caso de situaciones muy puntuales, acudir a estas instancias para ver si nos desarrollan las respuestas que estamos requiriendo. Muchas gracias, Gledys, Mayra. Muchas gracias. Bueno, no, muy nutrida la conversación. Yo creo que nos da para una parte 2 fácilmente. Quiero agradecerles a todos por el tema que aportaron para hoy. Muchas gracias, Gledys, por desarrollarlo. Fue fenomenal la manera como lo hiciste. Y bueno, y nos encontramos el próximo mes. Si quieren aportarnos posibles temas, también nos encantaría escucharlos. Y bueno, ¿no? Que tengan un final de semana y un puente con buena salud y cuidándose. Muchas gracias y feliz día. Gracias a ti, gracias a todos por su atención, que tengan excelente día. Hasta luego. Excelente conferencia, gracias. Con Súper. gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.